Ningún experto había logrado controlar a los mellizos autistas del magnate hasta que la adolescente de 14 años de la empleada doméstica realizó lo impensable. ¿Qué demonios haces en mi despacho? La voz de Robert Miller atravesó el aire como un cuchillo, resonando entre las paredes de caoba de su lujosa residencia en Connecticut. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Se detuvo en el umbral con su traje de $3,000 arrugado después de un largo vuelo y se topó con una escena que lo dejó completamente atónito. En el centro del despacho, sentada sobre el suelo de mármol italiano, estaba Ana Costa, apenas de 14 años. A su alrededor, los mellizos Alex y Lucas Miller, de 6 años, jugaban tranquilamente con cubos de madera, sus ataques de pánico aparentemente desvanecidos en el aire. Por primera vez en meses no se escuchaban alaridos, cristales rotos ni sollozos desesperados. Ana alzó la vista serenamente, sus trenzas revueltas por el juego, pero con la mirada decidida, como quien ya ha enfrentado tempestades mucho más feroces. Estaban sufriendo una crisis, señor Miller. Su madre tuvo que salir por medicinas y me rogó que me quedara con ellos. Doña Sofía Costa había servido como empleada de la familia durante 5 años, siempre manteniendo a su hija alejada de sus patrones. Ana conocía perfectamente los rincones de la mansión donde podía ocultarse mientras esperaba que terminara la jornada laboral de su madre. Pero hoy algo había transformado todo. 17 niñeras especializadas, murmuró Robert, observando a sus hijos autistas interactuar naturalmente por primera vez desde el traumático divorcio. 15 terapeutas con posgrados, especialistas reconocidos y ninguno de ellos ha conseguido esto. Alex, que no había hablado con desconocidos en 2 años, le susurró algo al oído a Ana. Ella sonrió y le respondió suavemente, provocando que el niño soltara una carcajada auténtica. Lucas, que normalmente se mecía compulsivamente cuando estaba nervioso, estaba completamente relajado, organizando cubos por tonalidades de forma metódica y pacífica. ¿Cómo?, preguntó Robert, más para sí mismo que para ella. Ana se incorporó lentamente, sus zapatillas desgastadas contrastando con el lujoso ambiente. No necesitan ser reparados, señor Miller, simplemente necesitan ser entendidos. Sus palabras contenían una sabiduría que parecía imposible para alguien tan joven, pero Robert no tenía manera de saber que Ana había crecido cuidando a su primo autista en una comunidad donde los recursos especializados eran un lujo inalcanzable. ¡Fuera! La palabra salió más áspera de lo que él intentaba. Fuera de mi hogar ahora mismo y llévate a tu madre contigo. Ana asintió silenciosamente, pero cuando se dirigió hacia la puerta, Alex comenzó a sollozar. No era una pataleta común. Era el sonido de un niño que perdía a la única persona que había logrado comprender su lenguaje particular en los últimos meses. «Por favor», susurró Lucas. La primera palabra que pronunciaba en semanas. «No te marches». Robert observó la escena con una mezcla de cólera y algo que no podía identificar. Por un momento, vio a sus hijos no como problemas que había que gestionar, sino como niños que por fin habían encontrado a alguien que hablaba su idioma. Pero el orgullo herido habló más fuerte. Una adolescente de los barrios pobres había conseguido en una tarde lo que los expertos no habían logrado en meses, y eso era inadmisible. «Fuera». Ahora, mientras Ana caminaba por el corredor de mármol, llevaba sobre sus hombros no solo la injusticia del momento, sino un secreto que Robert jamás habría imaginado. No era la primera vez que la subestimaban por su edad y su procedencia, y no sería la última vez que demostraría estar del lado correcto de la historia. Pero lo que nadie en esa mansión podía prever era que esa despedida forzada plantaría la semilla de una transformación que cambiaría no solo la vida de los mellizos Miller, sino que sacaría a la luz verdades sobre los prejuicios y la competencia que la élite de Connecticut prefería mantener ocultas. Si esta historia de superación y justicia te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple tarde de cuidado se convertiría en el catalizador de un cambio que ningún adulto de esa mansión estaba preparado para afrontar. El despido llegó en el peor momento posible. Sofía Costa miró el sobre con 2 semanas de salario, una generosidad de Robert, como él mismo se encargó de enfatizar mientras calculaba mentalmente cómo pagaría el alquiler atrasado y los medicamentos de su padre diabético. «Mamá, vamos a estar bien», susurró Ana, pero sus palabras sonaron más como una promesa que como un consuelo. Ella había crecido acostumbrada a la inestabilidad, mudándose de casa desde los 8 años, siempre un paso por delante del desalojo o de la siguiente crisis financiera. Robert, por supuesto, no perdió tiempo en contratar a la 16ª niñera especializada,
esta vez una alemana con un doctorado en psicología infantil y un precio de consultoría internacional. Esta vez vamos a hacer las cosas correctamente, dijo por teléfono a la agencia, lo suficientemente alto como para que Sofía lo oyera mientras recogía sus pertenencias. Quiero a alguien con credenciales reales, no aficionados. La ironía no pasó desapercibida para Ana. Credenciales reales. Como si los años cuidando su primo autista Paulo, aprendiendo en la práctica que cada niño tenía su propio lenguaje, fueran menos válidos que los títulos enmarcados. Como si crecer en una comunidad donde la adaptación y la creatividad eran cuestiones de supervivencia, no enseñara nada sobre la resistencia. 3 días después sonó el teléfono de Sofía. Era Robert, con voz tensa. La especialista alemana duró 6 horas. Los niños rompieron el televisor de $80,000 y Lucas se encerró en el armario. Necesito que vuelvas temporalmente. Sofía dudó. ¿Y mi hija? Tu hija se queda en casa. No quiero adolescentes vagando por la propiedad sin supervisión. Ana observó a su madre colgar el teléfono con los hombros encorvados por la derrota. Siempre era así. Los ricos llamaban cuando los necesitaban, pero siempre con nuevas reglas humillantes, nuevos recordatorios de su posición social, como si la competencia fuera algo que se comprara con dinero y no algo que se desarrollara a través de la necesidad y el amor genuino. No va a funcionar sin ti allí, murmuró Sofía, mirando por la ventana del pequeño apartamento. Ellos confían en ti. Lo sé, mamá, y él también lo sabe. Esta noche, Ana hizo algo que había aprendido años atrás. Cuando los asistentes sociales intentaban separarla de su madre, comenzó a documentarlo todo. Cada conversación, cada interacción, cada prueba de que la verdadera experiencia no tenía nada que ver con títulos caros o apellidos importantes. Ella había crecido sabiendo que personas como Robert Miller solo respetaban un lenguaje, las consecuencias públicas. Su propia historia se lo había enseñado cuando se vio obligada a testificar en un tribunal a los 12 años, defendiendo el derecho a quedarse con su madre frente a un sistema que asumía automáticamente que la pobreza equivalía a la incompetencia. Mientras su madre regresaba todos los días a la mansión, enfrentándose a las miradas condescendientes y los comentarios pasivo-agresivos sobre los estándares profesionales, Ana comenzó a investigar. Robert Miller no solo era rico, sino que formaba parte de consejos educativos, hablaba públicamente sobre la excelencia en el cuidado infantil y tenía una reputación cuidadosamente construida como padre dedicado y filántropo. Una reputación que dependía por completo de mantener ciertas verdades lejos de los focos. El punto de ruptura llegó el viernes. Sofía llegó a casa con los ojos enrojecidos después de que Robert la regañara delante de la nueva niñera suiza, el 17º intento, por interferir en los métodos aprobados cuando intentó calmar a Lucas durante una crisis. Él dijo que estaba saboteando los protocolos profesionales porque sabía que Alex se calma más escuchando música brasileña en voz baja. Se desahogó Sofía, como si saber lo que calma a un niño fuera un delito. Ana asintió en silencio, pero sus ojos brillaban con algo que Sofía no pudo identificar. No era ira, era algo más frío, más calculado. Era la mirada de alguien que había aprendido desde muy temprana edad que el mundo no ofrece justicia gratis. A veces hay que construirla con tus propias manos. Mamá, dijo Ana finalmente, todavía tienes las llaves de la casa. Sofía frunció el ceño. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de que el señor Miller descubra la diferencia entre la competencia real y los privilegios heredados. En ese momento, mientras planeaba en silencio cada movimiento que haría en las próximas semanas, Ana llevaba consigo un secreto que Robert nunca sospecharía. Ella no solo había observado sus interacciones con los mellizos aquella fatídica tarde. Ella lo había grabado todo en su teléfono móvil, desde la conversación condescendiente de él con su madre hasta el momento exacto en que los niños finalmente se calmaron con sus técnicas no acreditadas. Lo que ningún adulto en esa mansión entendía era que Ana Costa había crecido en un mundo donde documentar las injusticias no era paranoia, era supervivencia. Y ahora, con las herramientas adecuadas y la motivación necesaria, ella estaba a punto de enseñarle al poderoso Robert Miller una lección que ni todo el dinero del mundo podría comprar. Nunca subestimes a alguien que tiene tanto que demostrar como que perder. La primera semana tras el despido definitivo de Sofía fue un desastre total para Robert Miller. La 18ª niñera especializada, esta vez una brasileña con un máster en neuropsicología, duró exactamente 43 minutos antes de salir corriendo por las puertas de la mansión llorando. Tiene que entenderlo, señor Miller, explicó la doctora Isabel Almeida por teléfono, todavía jadeando. Sus hijos no tienen un trastorno de conducta común,
Están en profundo duelo y cualquier intento de imponerles protocolos solo intensifica el trauma. Quienes han logrado conectar con ellos entienden algo que nosotros, con todos los títulos del mundo, hemos perdido de vista. Robert colgó el teléfono con rabia. Sofía había sido la única empleada que había logrado mantener a los niños mínimamente estables, pero admitirlo públicamente sería reconocer que una empleada doméstica sin estudios superiores era más competente que especialistas de renombre. Su orgullo no se lo permitía. Lo que no sabía era que en ese mismo momento Ana Costa estaba sentada en la biblioteca pública de la ciudad, conectada al wifi gratuito, investigando metódicamente cada aspecto de la vida pública de Robert Miller. Artículos sobre su empresa, fotos en eventos sociales, entrevistas en las que él hablaba pomposamente sobre la excelencia en el cuidado familiar y la inversión en profesionales cualificados. Interesante, murmuró ella guardando un reportaje de hacía 3 meses en el que Robert criticaba públicamente a las escuelas públicas por la falta de estándares profesionales adecuados. En el mismo artículo defendía las pruebas obligatorias para los profesores y cuestionaba si las personas sin la formación adecuada deberían tener responsabilidad sobre el desarrollo infantil. Ana sonrió irónicamente. La hipocresía tenía fecha de caducidad y la de él estaba a punto de expirar. Fue entonces cuando ella conoció al doctor Ramiro García, sin parentesco alguno, solo coincidencia de apellidos. Él era psicólogo infantil especializado en autismo, recientemente despedido de una clínica privada tras cuestionar métodos que consideraba perjudiciales para los niños. Ahora trabajaba como voluntario en una ONG de la periferia, exactamente donde Ana había crecido. «Has descrito técnicas que me lleva años enseñar a mis residentes», dijo el doctor Ramiro después de que Ana le explicara cómo había conseguido calmar a los mellizos. «¿Dónde has aprendido eso?» «Por necesidad», respondió ella simplemente. «Mi primo Paulo es autista. Aprendí que cada niño tiene su propio lenguaje. No hay una fórmula mágica, solo paciencia y observación real». El doctor Ramiro asintió pensativo. «¿Sabes que técnicas como las tuyas se consideran el estándar de oro a nivel internacional? Lo que hiciste instintivamente tiene un nombre: intervención sensorial responsiva. Es eficaz precisamente porque parte de las necesidades reales del niño, no de protocolos rígidos». Ana sintió que algo encajaba en su mente. «Doctor, ¿qué pasaría si alguien con dinero e influencia se enfrentara públicamente a pruebas de que está perjudicando a los niños por prejuicios?» «Dependería de las pruebas», respondió él con cautela. «Pero si se documentara adecuadamente, bueno, existen consecuencias éticas y legales por negligencia demostrada en el cuidado infantil». Esa noche, Ana creó un perfil falso en las redes sociales y comenzó a comentar discretamente en las publicaciones de Robert sobre desarrollo infantil. Nada agresivo, solo preguntas inteligentes que exponían contradicciones en sus declaraciones públicas sobre competencia profesional. Mientras tanto, a través de Sofía, ella se enteró de que Robert había comenzado a medicar a los mellizos para controlar la ansiedad en contra de la recomendación del pediatra, que sugería intentar primero enfoques conductuales no invasivos. «Los medicamentos los están convirtiendo en zombies», confesó Sofía agotada. «Alex apenas puede concentrarse para jugar y Lucas se pasa todo el día mirando la pared, pero él no quiere escuchar. Dice que las soluciones farmacológicas son más fiables que los métodos empíricos». Ana lo documentó todo. Cada medicamento recetado, cada especialista contratado y despedido, cada declaración arrogante de Robert sobre estándares profesionales. Ella estaba construyendo un expediente que mostraría públicamente cómo el prejuicio disfrazado de elitismo estaba perjudicando a 2 niños vulnerables. La oportunidad llegó cuando Robert anunció en las redes sociales que sería ponente en un seminario sobre excelencia en el cuidado infantil para familias de alto nivel. El evento sería transmitido en vivo con preguntas del público. El doctor Ramiro puso los ojos en blanco al ver el anuncio. «Este hombre va a hablar de excelencia mientras medicaba innecesariamente a niños porque tiene miedo de admitir que un adolescente de los suburbios entiende más sobre las necesidades de sus hijos que los costosos especialistas». «Doctor», dijo Ana con esa sonrisa que Sofía ya había aprendido a reconocer como señal de que algo importante se estaba gestando. «¿Qué le parece si hacemos algunas preguntas muy bien fundamentadas durante esa conferencia?» El doctor Ramiro la miró con atención. Había algo en la determinación de aquella chica de 14 años que le recordaba porque había elegido trabajar con niños. A veces la verdadera sabiduría provenía de lugares inesperados y la mayor injusticia era cuando el poder intentaba silenciar las voces que tenían algo real que decir. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó él imaginándose ya la respuesta. Ana abrió su cuaderno repleto de notas,
citas de los propios artículos de Robert y datos sobre los métodos que ella había utilizado con éxito. El tipo que expondrá públicamente la diferencia entre la competencia real y la arrogancia disfrazada de conocimiento. Mientras planificaban cuidadosamente cada pregunta que se haría durante la transmisión en vivo, Robert Miller dormía tranquilamente en su mansión, confiado de que finalmente había resuelto el problema de las influencias inadecuadas en su casa. No podía imaginar que esa adolescente, la que había subestimado, estaba a punto de convertir su propia conferencia en el escenario de su mayor humillación pública. En la habitación contigua, Alex y Lucas dormían bajo los efectos de medicamentos que nublaban sus sueños, mientras que al otro lado de la ciudad, una chica de 14 años ultimaba un plan que mostraría al mundo entero cómo era realmente el cuidado infantil y quién debería hablar de excelencia en ese ámbito. El auditorio del lujoso Hotel Plaza estaba abarrotado. 200 profesionales de la élite de Connecticut se habían reunido para escuchar a Robert Miller hablar sobre excelencia en el cuidado infantil para familias de alto nivel. Las cámaras de la retransmisión en directo captaban cada detalle. El traje de $5,000, la sonrisa confiada, la postura de alguien que nunca había sido cuestionado públicamente. El cuidado infantil no es terreno para aficionados, declaró Robert ajustando el micrófono. Invertir en profesionales acreditados es invertir en el futuro de nuestros hijos. No podemos permitir que el sentimentalismo sustituya a la competencia científica. Entre el público, el doctor Ramiro García levantó la mano educadamente. Señor Miller, una perspectiva interesante. ¿Puede contarnos los resultados prácticos de esta filosofía con sus propios hijos? Robert sonrió condescendientemente. Por supuesto, mis mellizos tienen acceso a los mejores especialistas internacionales. Psicólogos con doctorados, terapeutas certificados, métodos farmacológicos aprobados por la FDA. Los resultados son satisfactorios. ¿Satisfactorios?, insistió el doctor Ramiro, consultando discretamente sus notas. Por supuesto, la ciencia no miente, ¿verdad, doctor? Doctor García. Y estoy de acuerdo. La ciencia realmente no miente. Por eso me gustaría compartir algunos datos interesantes. Robert frunció el ceño mientras el doctor Ramiro se levantaba. Estudios recientes muestran que los niños autistas responden mejor a los cuidadores que demuestran una conexión emocional genuina, independientemente de sus credenciales formales. De hecho, forzar protocolos rígidos puede intensificar los traumas existentes. El público murmuró interesado. Robert sintió un primer escalofrío. Eso es muy teórico, replicó tratando de recuperar el control. En la práctica, los métodos estructurados son más fiables. Fue entonces cuando una voz joven resonó desde el fondo del auditorio. Señor Miller, ¿puedo hacerle una pregunta? Todas las cabezas se volvieron. Ana Costa caminaba por el pasillo central, llevando una tableta y usando un micrófono portátil que el doctor Ramiro había conseguido de antemano. A sus 14 años, vestida con una camisa sencilla vaqueros, ella parecía completamente fuera de lugar entre los profesionales trajeados. Lo siento, pero este evento es para expertos registrados, dijo Robert visiblemente incómodo. Soy Ana Costa, la hija de su antigua ama de llaves, la misma persona a la que despidió después de que logré calmar a Alex y Lucas en 20 minutos, algo que 18 expertos acreditados no habían conseguido en meses. El silencio en el auditorio era ensordecedor. Las cámaras en directo enfocaron a Ana, que caminaba con la confianza de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Esto es ridículo, balbuceó Robert. Seguridad. Espere, dijo el doctor Ramiro levantándose de nuevo. Déjela hablar. Como médico, tengo curiosidad por conocer los métodos que funcionaron cuando los tradicionales fallaron. Ana subió al escenario ignorando las protestas de Robert. Me gustaría mostrarles a todos los aquí presentes un vídeo que grabé aquella tarde. En la pantalla apareció la grabación de los mellizos durante una de sus peores crisis. Alex gritaba, Lucas se balanceaba compulsivamente. Los muebles estaban volcados. Entonces la tranquila voz de Ana comenzó a cantar en voz baja una canción brasileña. Poco a poco los niños se calmaron, se acercaron y finalmente se quedaron dormidos tranquilamente. Técnica sensorial responsiva, comentó el doctor Ramiro en voz alta para que todos pudieran oírlo. Estándar internacional. Ahora, continuó Ana, me gustaría mostrarles el resultado de los métodos científicos del señor Miller. El siguiente vídeo mostraba a los mellizos bajo los efectos de una fuerte medicación, con la mirada perdida, movimientos lentos, claramente suprimidos farmacológicamente. El público estaba visiblemente conmocionado.
Comenzaron a surgir murmullos de desaprobación. «Deténgalo inmediatamente», gritó Robert tratando de apagar el proyector. «Aún no he terminado», dijo Ana con calma. «Doctor Ramiro, ¿puede explicar los efectos a largo plazo de la medicación innecesaria en niños autistas? Retraso en el desarrollo cognitivo, dependencia química, supresión de la personalidad natural», respondió el doctor Ramiro dirigiéndose a la cámara, especialmente cuando se utiliza como primera línea en lugar de enfoques conductuales. Robert estaba pálido y sudaba visiblemente. «No entienden las complejidades». «Lo entiendo perfectamente», lo interrumpió Ana mostrando impresiones en la tableta. «Aquí están sus propias palabras en entrevistas recientes. Las personas sin la formación adecuada no deberían tener responsabilidad sobre el desarrollo infantil. Y aquí, los métodos empíricos son peligrosos cuando los aplican aficionados». Ella se volvió hacia el público. «El mismo hombre que dijo eso está medicando innecesariamente a 2 niños porque le da vergüenza admitir que un adolescente de los suburbios entiende más sobre las necesidades de sus hijos que especialistas que cobran $4,000 por sesión». El auditorio estalló en conversaciones indignadas. Los profesionales se miraban entre sí, claramente perturbados por las pruebas presentadas. «Mentiras», gritó Robert. «Manipulación emocional». «Doctor Ramiro», dijo Ana, «¿puede confirmar la autenticidad de los informes médicos que obtuve a través de mi madre?» El doctor Ramiro examinó los documentos en la tableta, recetas de ansiolíticos y antipsicóticos para niños de 6 años en contra de la recomendación expresa de los pediatras. «Esto es problemático». Una periodista del público se levantó. «Señor Miller, ¿cómo responde a las acusaciones de que está perjudicando a sus propios hijos por prejuicios?» Robert miró a su alrededor desesperadamente. El auditorio que minutos antes lo aplaudía ahora lo observaba con desconfianza y repulsa. Las cámaras en directo transmitían su humillación a miles de personas. «No lo entienden», repitió él con voz quebrada. «Solo quería lo mejor para ellos». «Lo mejor sería dejar el orgullo a un lado y admitir que la competencia no se compra con dinero», respondió Ana. «Sus hijos merecen a alguien que los vea como niños, no como problemas que hay que controlar farmacológicamente». El doctor Ramiro se acercó al micrófono. «Como presidente de la Asociación Regional de Psicología Infantil, anuncio que abriremos una investigación formal sobre los cuidados descritos aquí hoy». Robert se tambaleó, dándose cuenta por fin de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de décadas, estaba siendo destrozada en directo por un adolescente a la que había subestimado por completo. «Tú», susurró él, mirando a Ana con odio y admiración. «Tú has planeado todo esto». Ana sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que mezclaba tristeza y determinación. «No, señor Miller, usted lo planeó. Yo solo lo documenté». Mientras Robert era escoltado fuera del auditorio entre flashes de cámaras y preguntas hostiles de los periodistas, una sola pregunta flotaba en el aire. ¿Era posible que un hombre que había pasado años construyendo una fortaleza de privilegios y arrogancia pudiera afrontar la realidad de que había sido derribado no por la fuerza o el dinero, sino por la simple verdad de que subestimar a alguien basándose en prejuicios puede costar mucho más que una simple reputación? 3 meses después de la humillación pública en el Hotel Plaza, la vida de Robert Miller se había convertido en una pesadilla cuidadosamente documentada. La investigación de la Asociación Regional de Psicología Infantil dio lugar a un informe devastador que se filtró a la prensa. Negligencia parental sistemática disfrazada de elitismo médico. El proceso para perder la custodia temporal de los mellizos fue rápido y brutal. Alex y Lucas quedaron bajo la supervisión de asistentes sociales, mientras Robert se enfrentaba no solo a la humillación pública, sino también a investigaciones del Consejo de Protección Infantil por el uso inadecuado de medicamentos en menores. 18 especialistas despedidos en 6 meses, medicación contra las indicaciones pediátricas, rechazo sistemático de métodos de eficacia probada. El doctor Ramiro García leía el informe oficial durante una entrevista televisada. Lo más irónico es que la solución estaba literalmente en casa en forma de una adolescente excepcionalmente talentosa a la que despidió por prejuicios. Robert intentó contratar a los mejores abogados de Connecticut, pero descubrió que su reputación se había vuelto tóxica. Los vídeos del enfrentamiento en el Hotel Plaza circulaban por las redes sociales con millones de visitas, siempre acompañados de comentarios devastadores sobre privilegio frente a competencia real. Su empresa de consultoría perdió contratos millonarios cuando los clientes comenzaron a preguntarse públicamente,
Si no puede cuidar adecuadamente de sus propios hijos, ¿cómo puede asesorar a otras familias sobre la excelencia? Mientras tanto, Ana Costa se había convertido en una pequeña celebridad local. Las invitaciones para dar charlas llegaban semanalmente. Escuelas, universidades, ONG querían escuchar a la adolescente que había expuesto sistemáticamente cómo el prejuicio disfrazado de normas profesionales puede perjudicar a los propios niños a los que debería proteger. Lo más importante no fueron los aplausos, explicaba Ana durante una entrevista en la radio comunitaria. Fue ver a Alex y Lucas recibiendo por fin el cuidado que siempre merecieron. Ahora tienen un equipo que los ve como niños únicos, no como problemas que hay que medicar hasta que se sometan. El doctor Ramiro se había convertido en el mentor oficial de Ana, ayudándola a estructurar un programa de formación para cuidadores comunitarios. Ella ha desarrollado instintivamente técnicas que nos lleva años enseñar en las facultades, explicaba él a sus impresionados colegas. Tenemos que dejar de asumir que la competencia solo viene de títulos caros. Sin embargo, la transformación más visible se produjo en la propia familia Costa. Sofía había sido contratada como coordinadora de cuidados domiciliarios en una prestigiosa clínica con un sueldo 3 veces superior al anterior. Experiencia práctica supervisando casos complejos de autismo infantil, decía su nuevo currículum validado por el doctor Ramiro. Ana había recibido una beca completa para estudiar psicología infantil en la Universidad de Yale, con garantía de prácticas en el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Neurodiverso. A los 14 años, ella sería la estudiante más joven jamás aceptada en el programa. Algunas personas nacen con títulos, otras nacen con un propósito, dijo ella durante su última conferencia antes de comenzar sus estudios universitarios anticipados. Descubrí que el propósito vale mucho más. El destino de Robert, sin embargo, seguía su espiral descendente. Había perdido la custodia definitiva de los mellizos tras una audiencia en la que 3 expertos independientes confirmaron que las técnicas de Ana no solo eran adecuadas, sino superiores a los métodos que había insistido en utilizar. Alex y Lucas vivían ahora con una familia adoptiva especializada en niños neurodivergentes, pero mantenían visitas regulares con Sofía y Ana, las únicas personas que habían logrado conectar verdaderamente con ellos durante los momentos más difíciles. Papá estaba tratando de arreglarnos, explicó Alex a la trabajadora social durante una de las evaluaciones. Pero Ana sabía que no estábamos rotos. La ironía final llegó cuando Robert, desesperado por recuperar algo de credibilidad, intentó matricularse en un curso básico sobre el cuidado de niños autistas. El instructor del curso era nada menos que el doctor Ramiro García. Señor Miller, dijo el doctor con profesionalidad fría durante la primera clase, me alegra ver que finalmente está dispuesto a aprender los fundamentos que rechazó durante tanto tiempo. Robert se hundió en su asiento, rodeado de estudiantes de trabajo social y padres genuinamente interesados en mejorar sus habilidades de cuidado. Por primera vez en su vida, él era el menos preparado en la sala. Durante las siguientes semanas, Robert tuvo que enfrentar la humillación diaria de aprender técnicas básicas que Ana había dominado instintivamente. Aprendió sobre la regulación sensorial, la importancia de la paciencia, cómo reconocer las señales de sobrecarga en niños autistas. La medicación debe ser siempre el último recurso, explicaba el doctor Ramiro durante una lección particularmente dolorosa para Robert. Los niños necesitan conexión antes que control. Al final del curso de 6 meses, Robert había cambiado visiblemente. El arrogante magnate había sido reemplazado por un hombre quebrantado que finalmente entendía el daño que había causado por su orgullo y prejuicios. Su evaluación final fue aprobatoria, pero apenas. Ha demostrado comprensión básica de los principios, escribió el doctor Ramiro en su informe. Sin embargo, la aplicación práctica requiere humildad genuina, algo que aún está desarrollando. 2 años después del escándalo, Robert logró obtener visitas supervisadas con Alex y Lucas. Los encuentros eran tensos al principio, con los niños claramente desconfiados del padre que los había medicado excesivamente. ¿Por qué nos hiciste tomar esas pastillas que nos hacían sentir raros?, preguntó Lucas durante la tercera visita, con la honestidad brutal que solo los niños poseen. Robert se arrodilló hasta quedar a la altura de sus hijos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque pensé que sabía lo que era mejor para ustedes sin escucharlos realmente. Y me equivoqué terriblemente. ¿Ya no piensas que estamos rotos?, preguntó Alex, recordando las palabras que había escuchado tantas veces. Nunca estuvieron rotos, susurró Robert. El que estaba roto era yo. La transformación fue lenta, pero gradual. Robert vendió la mansión de Connecticut y se mudó a una casa más modesta cerca de donde vivían los niños.
Comenzó a trabajar como voluntario en centros comunitarios, aplicando las lecciones duramente aprendidas sobre humildad y servicio real. Ana, ahora con 16 años y destacándose en Yale, ocasionalmente recibía actualizaciones sobre el progreso de Robert a través del doctor Ramiro. ¿Crees que realmente ha cambiado?, preguntó ella durante una de sus visitas a casa. El cambio verdadero se mide en años, no en meses, respondió el doctor Ramiro pensativamente. Pero por primera vez está construyendo relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de control. La historia de Ana Costa se había convertido en un caso de estudio en varias universidades sobre cómo el talento y la sabiduría pueden emerger de lugares inesperados, y cómo los prejuicios sociales pueden cegar a las personas ante soluciones que están justo frente a ellas. En su discurso de graduación temprana, Ana reflexionó sobre toda la experiencia. Aprendí que la verdadera competencia no se mide por títulos o dinero, sino por la capacidad de ver a cada persona como un individuo único con su propio valor y potencial. Los mellizos Miller me enseñaron que a veces los niños más vulnerables son los que más tienen que enseñarnos sobre la fuerza, la resistencia y la importancia de ser entendidos en lugar de simplemente gestionados. Robert, sentado en la última fila del auditorio de graduación, aplaudió en silencio. Había pagado un precio devastador por su arrogancia, pero finalmente había aprendido la lección más importante de su vida: que la verdadera riqueza no se encuentra en el poder sobre otros, sino en la humildad de reconocer cuando estás equivocado y la valentía de cambiar. Y en una pequeña ironía que solo la vida puede crear, años después, cuando Alex y Lucas necesitaron referencias para sus propias solicitudes universitarias, fue Ana Costa, la adolescente a quien una vez subestimó, quien escribió las cartas de recomendación más hermosas y convincentes, ayudándolos a conseguir becas completas para estudiar exactamente lo que les apasionaba. Porque al final, esta nunca fue realmente una historia sobre venganza. Fue una historia sobre justicia, crecimiento y el poder transformador de ver a las personas por lo que realmente son, no por lo que nuestros prejuicios nos dicen que deberían ser. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.